El pasado 4 de abril del 2017, la población de la localidad de Jan Seyun, en la provincia de Idlib, en Siria, sufrió un bombardeo aéreo con armas químicas por parte del ejército sirio. Se sospecha que con la asistencia de los rusos. El bombardeo ocurrió a las 6 a.m., aun cuando todos dormían, lo cual provocó que la mayor parte de las víctimas, 100 muertos y más de 400 heridos, fueran mujeres y niños. Los rescatadores dicen que hasta el aire fresco les quemaba los pulmones. Días antes, Médicos Sin Frontera había denunciado un ataque similar en otro poblado. Todavía no se sabe cuál gas tóxico se usó en los bombardeos. Este es el ataque químico más mortífero desde 2013, cuando bombardearon con gas sarín en la periferia urbana de Damasco, causando la muerte a cientos de personas. En ese momento, la presión internacional logró que Siria destruyera su arsenal de armas químicas y desmantelara su programa nuclear. El presidente Assad argumenta que como su gobierno no tiene arsenal químico, no puede responsabilizarse de ese ataque aéreo. Este acontecimiento contemporáneo nos lanza en el tiempo. Hace 102 años atrás, el 22 de abril de 1915, el ejército alemán utilizó por primera vez como arma de exterminio gases tóxicos en Ypres, al norte de Francia. Peter Sloterdijk, en su libro Terror desde el aire, propone que este ataque aéreo fue la escena primaria del siglo XX. En ella se condensan tres elementos que en su articulación señalan la originalidad de una era, la nuestra. La práctica del terrorismo, el concepto de diseño productivo, razón instrumental y cálculo de riesgo, y el pensamiento ambiental. Este tríptico compone una nueva forma de matar. Es un nuevo saber exterminador, el atmoterrorismo, la guerra desde el aire, la guerra del gas, la guerra del átomo. Las formas de matar de nuestra era son postmilitares, pues no están dirigidas exclusivamente a objetivos estratégicos. Sus objetivos principales son las poblaciones y los ambientes que hacen posible su vida y su mundo. Sebald, en su libro sobre la historia natural de la destrucción, dice que el principio más íntimo de toda guerra es la aniquilación total del enemigo. Por eso concluye, y cito, la guerra de los bombardeos era la guerra en su forma más pura y franca. Cierro la cita. Esto es el terrorismo desde el aire. Su blanco principal no es el cuerpo ni la vida, sino el medio ambiente en que vive y existe el enemigo. Se trata de destruir la posibilidad de que la vida permanezca. Hay una voluntad de exterminio, de ahí su infinita crueldad. Es el reino de la destrucción calculada, del cómputo exacto del riesgo. La misma lógica que impera en los mercados financieros. Un sinsentido que tiene como único motor el cálculo y el riesgo mismo, con efectos siempre calculables. Todo esto es producto y a su vez coproductor de una tecnología cada vez más eficiente en sus ejecutorias y más perversa en sus aplicaciones. No se trata de demonizar la tecnología, pues es parte integral de nuestra condición humana, sino de reflexionar sobre cómo el sapiens en la modernidad capitalista, con su infinita creatividad técnica, ha producido las condiciones para la destrucción de la vida en común, es decir, de su propio mundo. Pero los usos de la técnica de la guerra y la aniquilación son solo uno de sus síntomas. No solo nos enfrentamos a una técnica calculadora de la guerra, sino que hemos destruido poco a poco en la era moderna las condiciones de posibilidad de la vida en común. La centralidad del trabajo y la organización pública del proceso de la vida, el detrimento del espacio público, el debilitamiento de la fuerza de la ley, la generalización de la norma y la normalidad, la desaparición de lo privado, la burocratización de la vida, la cuantificación de todo lo natural y lo humano, entre otros elementos de lo que Hannah Arendt llamó el auge de lo social, pueden llevar a la humanidad a su propia extinción. Lo que me interesa llamar la atención en esta breve reflexión son las nuevas formas de vulnerabilidad del humano que produce esa nueva tecnología de la destrucción total. Quiero mirar los efectos de la guerra posmilitar en la ciudad como medio de vida moderno en sus habitantes, la ciudad como el blanco principal de la destrucción racional y calculada de una de las formas de la guerra desde el aire, los bombardeos aéreos. Una guerra que no distingue entre la violencia contra la gente de la violencia contra las cosas. Para ello voy a trazar brevemente la historia del desarrollo estratégico de los bombardeos aéreos. Me detengo en los ataques a Alemania por las fuerzas aéreas aliadas como primer evento de destrucción total sistemática en una guerra moderna. Los bombardeos aéreos se comenzaron a utilizar como táctica militar por los europeos durante las guerras coloniales en África en los primeros años de la década de 1910. Durante la Primera Guerra Mundial, los alemanes no solo utilizaron armas químicas, sino que fueron los pioneros en el uso de los bombardeos aéreos contra ciudades. En esa época aparecen las primeras teorías sobre las ventajas militares de los bombardeos de saturación.
Los bombardeos de Londres y otras ciudades destruyeron cientos de casas, algunos lugares estratégicos y causaron varios cientos de muertos. Fue la primera muestra del terror desde el aire de lo que vendría después durante la Segunda Guerra Mundial. Entre una y otra guerra mundial, y como una premonición, las fuerzas nacionalistas españolas, asistidas por la Legión Cóndor de la aviación alemana, bombardearon a Madrid, Barcelona y otras ciudades de la retaguardia republicana. En España se puso por primera vez en práctica los bombardeos sistemáticos de calculado. En 1937, la villa de Guernica en Euskadi se convirtió, gracias a la pintura de Picasso, en el ejemplo de lo que no podía volver a pasar, y pasó peor. En la Segunda Guerra Mundial, los ingleses utilizaron como estrategia central los bombardeos aéreos para debilitar y destruir el Tercer Reich. Frente a la guerra total que desató el nazismo en Europa, Inglaterra respondió con el bombardeo sistemático, racional y continuo de las ciudades alemanas. Algunos líderes políticos y estrategas militares creían que hacer sentir a la población alemana vulnerable, esta se levantaría contra el Reich y como consecuencia Alemania se rendiría prontamente. Destruyeron centros históricos, monumentos, museos, plazas, iglesias y catedrales, zoológicos y parques, calles, bulevares, avenidas, sistemas de agua y electricidad, estaciones de tren y aeropuertos, industrias y servicios, escuelas y universidades, hospitales y teatros, casas y edificios de vivienda. Berlín, Hamburgo, Dresden, etc., quedaron piedra sobre piedra bajo la sistemática campaña de bombardeo. Se cree que murieron más de 600.000 civiles alemanes bajo las bombas y los fuegos remanentes. En una sola noche, del 13 de julio de 1943, murieron en Hamburgo 45.000 civiles bajo la tormenta de fuego que desató el bombardeo aliado. La hermosa ciudad medieval de Dresden sufrió uno de los bombardeos más perversos en febrero de 1945, casi al final de la guerra. A pesar de que las tropas aliadas avanzaban desde el oeste y las tropas soviéticas desde el este con gran fuerza, los aliados acordaron días antes de la conferencia de Yalta en desatar de forma concertada ataques aéreos en ciudades alemanas que eran centros de manufactura de guerra. Dresden nunca fue un centro industrial, solo era conocida por su riqueza arquitectónica y por su tradición en las artes. Durante los 2 días, 1.200 bombarderos aliados lanzaron alrededor de 4.000 toneladas de bombas altamente explosivas e incendiarias sobre la ciudad. Se estima que murieron más de 25.000 personas instantáneamente. Muchas más murieron en los fuegos. Más de 75.000 viviendas quedaron totalmente destruidas. Recientemente se ha debatido si los bombardeos de Dresden pueden considerarse crímenes de guerra. Berlín, como corazón del Reich, fue bombardeada sistemáticamente desde 1940 por la Real Fuerza Aérea Inglesa y luego por las otras fuerzas aliadas. Su destrucción total culminó con la famosa batalla de Berlín entre 1943 y 1944. En total murieron entre 20.000 y 50.000 personas. Cientos de miles lo perdieron todo. La cantidad de refugiados de la ciudad bombardeada fue incalculable. Nunca se podrá calcular la cantidad exacta de las víctimas de la Segunda Guerra Mundial. Elias Canetti relaciona la acumulación de víctimas con la fascinación del poder. Mientras más víctimas, más poder se tiene. El día después, los sobrevivientes deambulaban harapientos, sucios de polvo y cenizas entre las ruinas buscando a sus muertos. Madera para encender fuego, algo que comer o beber, o trapos para protegerse del frío. Sus figuras anónimas y desorientadas producían un efecto de irrealidad mayor que los bombardeos. En todas estas ciudades alemanas, las autoridades del Reich habían organizado grupos civiles para que coordinaran racionalmente planes de evacuación, sistemas de refugios antibombas y estrategias bélicas defensivas. Alexander Gluck, en su libro Air Reich, sobre el bombardeo de su ciudad natal, Haberstadt, narra cómo los esfuerzos racionales de las brigadas de defensa civil fueron futiles frente a la estrategia calculada desde el aire. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo alemán a toda esta destrucción? Hannah Arendt, en su primera visita a Alemania después de la guerra, en 1950, dijo que en todas partes en el país no se percibía ningún tipo de reacción sobre lo ocurrido durante la guerra y que era difícil saber si era una resistencia internacional al duelo o si era una expresión genuina de una incapacidad emocional de los alemanes. Precisamente porque perdieron, porque muchos pensaron que por su culpa no tenían nada que hacer. El pueblo alemán, como perdedor de una guerra que racionalmente muchos de ellos pensaban que podían y debían ganar, y a la vez avergonzados de la derrota y con sentimientos de culpa de las atrocidades cometidas por sus líderes. En fin, una catástrofe no solo material, sino también de la voluntad y el espíritu de varias generaciones de una civilización. Parece que los alemanes asumieron su vulnerabilidad como un castigo, una suerte de castigo divino el cual no podían interrogar. El silencio sobre todo lo ocurrido
El Holocausto, los crímenes nazis y la destrucción total de las ciudades reinó en la posguerra. Muestra de ello fue lo poco que logró el proceso de desnazificación impuesto por los aliados. Pocos funcionarios nazis fueron juzgados o castigados, y en los 1960 había todavía ex-nazis en puestos políticos importantes en la República Federal Alemana. Se va a reflexionar sobre este silencio generalizado al final de la guerra y en la posguerra. Dice que parece ser común que en situaciones catastróficas es difícil saber con alguna certeza las dimensiones reales de la destrucción. Parece ser que los humanos nos movemos en las catástrofes entre la tentación de no querer saber y la necesidad de saber. No es fácil juzgar cuál es la mejor estrategia de sobrevivencia, saber o no saber, recordar o olvidar. Por una parte, en Alemania circulaba la desinformación, y por otra parte una gran cantidad de historias ciertas que superaban la capacidad de la comprensión. Un testimonio escrito describe una escena en una estación de trenes donde un grupo de refugiados de los bombardeos de Hamburgo intentaron asaltar un tren. En el forcejeo, una maleta cayó en el andén y se abrió. Dentro de ella había ropa quemada, un estuche de manicura y el cadáver de un niño asado y momificado. Una madre enloquecida llevaba consigo los restos de su vida. El autor de este testimonio es Friedrich Reck, opositor al régimen nazi que murió de tifus en Dachau en 1945. Sebald dice que este diario fue el único texto que recogió testimonios de la época a partir de la información que circulaba, a pesar de la censura y el silencio. Hannah Arendt lo considera uno de los documentos más importantes escritos durante el nazismo, y sin embargo, al publicarse en 1947 fue prácticamente ignorado y parece que no volvió a ser publicado hasta la década de los 1990. El propio Reck reconoce los límites de las historias que cuenta, porque la gente que las cuenta está trastornada y muchos sufren de alguna forma de amnesia. La conmoción debilita la capacidad para recordar, al menos para poder contar algo con algún nivel de coherencia. La irracionalidad parece ser el estado anímico subjetivo que prevalece en las catástrofes. Señala Sebald que los alemanes inconscientemente asumieron una autocensura para ocultar un mundo del cual no podían dar cuenta y no tener que describir el verdadero estado de su ruina material y moral. La destrucción se convirtió en un secreto familiar vergonzoso, protegido por un tabú que no se podía confesar ni a uno mismo. Al final de la guerra, la derrota materializada en las ciudades hecha polvo y escombro, un paisaje de ratas y de miles de moscas sobre los cadáveres que no era posible rescatar ni enterrar. Sebald señala con ironía que Alemania se pasó todos los años del nazismo en una campaña de higienización total de toda Europa y terminó hecho una podredumbre. El silencio duró al menos 2 décadas. Una de las expresiones más nítidas de la voluntad de la generación de la posguerra de romper el tabú fue el movimiento del nuevo cine alemán. En las décadas de 1960, 70 y 80, este movimiento crea una variedad de películas que trazan la historia de la posguerra que nadie quería saber. Entre ellos se destaca Rainer Fassbinder. Entre sus películas sobresale la trilogía llamada Bundesrepublik Deutschland, The Marriage of Maria Braun, Veronica Voss y Lola. Estas películas presentan esa historia a través de los ojos de 3 mujeres que sobreviven la guerra y la posguerra tratando de olvidar el pasado. En Maria Braun, la belleza de Hanna Schygulla se sobrepone en el lente cinematográfico a la catástrofe. María sola usa su belleza y su ambición como armas para prosperar en el milagro económico alemán. Es un hermoso y desgarrador estudio de una mujer que se levanta de las ruinas y de la podredumbre. Fassbinder parece querer decir que las mujeres fueron las más importantes protagonistas de estos días después de la derrota. Hay un diario anónimo, A Woman in Berlin, que pasó desapercibido cuando se publicó por primera vez en 1953, en el cual su autora da cuenta de la corrupción y de la violencia contra las mujeres en el Berlín de la posguerra. Su historia, como las mujeres de Fassbinder, es la historia de la fuerza de sobrevivencia femenina en un mundo destruido y conquistado. El diario se vuelve a publicar en 2003 y en 2008 el director Max Faberbach filma una película inspirada en él. Todo esto para terminar diciendo que no es sorprendente que la Guerra Fría propiciara, además de una carrera armamentista, una carrera para conquistar el espacio. Con esa potencia de muerte y destrucción del mundo humano que contiene la guerra de la era moderna, la guerra desde el aire, el terror desde el aire, el sismo del aire, había que buscar un nuevo planeta para los sobrevivientes. La pregunta es si la humanidad puede vivir o hacer un mundo fuera de la Tierra. La película Gravity del mexicano Alfonso Cuarón sugiere, al igual que Hannah Arendt, que nuestra condición humana está atada a la gravedad. Somos inevitablemente terrícolas.